partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos nuestros encuentros pedagógicos, la radio Revista de Renovación Magisterial de hoy, sábado 9 de noviembre del 2019. Muy buenos días al Magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña Andrés Cuides, Clemencia Salazar y Luis Alberto Cardoso. Recuerden que pueden sintonizarnos en 1400 AM emisora Mariana, en Facebook Live, en Renovación Magisterial y emisora Mariana. Visítenos en nuestras páginas www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y trabajadores. En aparatos móviles, con el aplicativo TuneIn frecuencia 1400 AM, emisora Mariana. Síganos en Twitter, Encuentros Pedagógicos y Renovación Magisterial. Muy bien. También un saludo muy especial a Kenny Zambrano, que nos acompaña en la técnica, a Jorgito González, nuestro productor y editor, y nuestro conductor, Andrés Cuides. Aquí. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Florencia. Y Luis Alberto, y aquí nuestro dirigente joven, Carlitos Mosquera. Complacido por esta mesa tan bien integrada hoy. Sí, genial, bienvenido Luis Alberto. Y por esa razón también presento mi saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de todas las partes del mundo que nos interesan por los medios que nos acabó de leer Luis Alberto. Hoy tenemos un programa muy nutrido, una semana muy agitada. Muy agitada. Una semana muy agitada. Entonces he estado en muchas reuniones, con muchas inquietudes, porque se aproxima, recuerden, en noviembre 21, el paro para seguir exigiendo nuestros derechos por la salud, ¿no? Por la salud del magisterio. Y contra el paquetazo que tiene Duque, que además obligó, es la primera vez en la historia del país aquí y en los últimos recientes que el Centro Democrático tenga que sacar un pronunciamiento escrito, además que lo leyó Uribe por todos los medios, negando todo el paquete, ¿se imagina? Entonces Duque también replicó el mismo documento diciendo que todo es mentira. Ahora cogieron la misma maña del ministro de Guerra, el que acabó de renunciar para que no lo el Congreso, ¿sí? Porque ese se caracterizó por ser, primero, no era ministro de Defensa, sino ministro de Guerra, y segundo, porque era el ministro más mentiroso. Sucedían los hechos y este tipo negaba todo. Entonces, sí. con lo último, porque hubo muchas otras cosas más, el asesinato de los niños con el bombardeo. Entonces, una verdad de a puño, es como tratar de tapar la luz del sol con un dedo. Entonces, este señor tuvo que irse del ministerio. Pero además el gobierno de Duque se reafirmó en su faceta guerrerista y puso a un militar en ese cargo en el Ministerio de Defensa, reafirmando su carácter guerrero y poniéndole una traba al proceso de paz, del cual le reclamamos que lo cumpla, porque así se firmó en La Habana, ¿sí? Y además aquí hay una serie de colombianos que dejaron las armas y que están pendientes de que les cumplan todos los compromisos. Estamos a la espera de poder lograr definitivamente la paz. Esta era una introducción como obligada y hacer, porque ese es el ambiente para ese paro del 21, donde tenemos todos los colombianos que salir a pronunciarnos contra todas estas medidas neoliberales que tiene este gobierno de Duque. Así la ministra de Trabajo y Duque mismo venga a decir que eso no es cierto, pero los documentos, todo lo que tenemos ahí a copiar, demuestran todo lo contrario. A través del programa y a través de todos los informes estaremos confirmando el ataque que le hace Duque a todos los colombianos. ¿Qué tenemos hoy, Doris Clemencia, entonces? Bueno, seguimos con la sección de Apolonia. Nos acompaña entonces nuestra maestra Sonia
En Encuentros Pedagógicos, El Rincón de Apolonia. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no... Bienvenidas y bienvenidos a El Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. Hoy traemos la historia de vida de Sony Jiménez Arbeláez, primera mujer que obtuvo el grado de ingeniera en Colombia. Nos basamos en el artículo titulado Sony Jiménez Arbeláez abrió la brecha para las ingenieras en Colombia del Boletín Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cuando Sony Jiménez Arbeláez y sus 3 hermanas bajaban por la avenida La Playa, la ciudad se escandalizaba. Eran unos bichos raros en Medellín. Iban a estudiar, sí, a estudiar en la universidad. Las Jiménez Arbeláez crecieron convencidas de que las mujeres podían y debían educarse igual que los hombres, y para la década de los 40, cuando ellas rondaban los 20 años, eran la novedad en los claustros universitarios. Nacida en 1922 y con apenas 19 años, Sony Jiménez Arbeláez ingresó a la Escuela Nacional de Minas, hoy Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para formarse en ingeniería. Era el año de 1941. 5 años más tarde, se recibía como la primera ingeniera civil y de minas del país, siendo una de las mujeres que a mediados del siglo XX desafió los cánones sociales, estudiando, eligiendo una carrera históricamente para hombres y graduándose de una universidad, además, pública. Ella decía: mi mamá era la que llevaba la disciplina en la casa y siempre fue un ejemplo para nosotros con su idea de que todas las mujeres debíamos estudiar. Siempre nos mostró que tener una profesión era importante para la vida y para ser independientes. Sony Jiménez Arbeláez viajó a Estados Unidos, donde realizó diversos estudios de posgrado, y para 1976 regresó a Colombia para obtener otro máster, esta vez en planeación física urbana de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Sony Jiménez Arbeláez trabajó fuertemente con la Asociación Profesional Femenina, la cual apoyaba e incentivaba a las jóvenes que querían estudiar una carrera. En su tesis de pregrado, habló de la construcción de un teatro al aire libre en el Cerro Nutibara. En 1977, exactamente en el mismo sitio que ella escogió, se ubicó el Teatro Carlos Vieco. Entre 1968 y 1970, Sony Jiménez Arbeláez fue diputada de la Asamblea de Antioquia y en 1975, secretaria de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Medellín. En 1986, cuando la Facultad de Minas se hizo centenaria, la ingeniera Jiménez Arbeláez gestionó gran parte de los recursos para conmemorar la efeméride. Gracias a ellos, se fundó Prodeminas y la Universidad Nacional de Colombia adquirió la finca Las Mercedes. El 3 de mayo de 2014, a sus 92 años, Sony Jiménez Arbeláez falleció. La memoria y el legado de la primera ingeniera civil y de minas del país seguirán fuertes durante muchos años. Sony Jiménez Arbeláez fue una liberal activa y comprometida, estudiante excepcional. Pero lo más importante, una mujer que es ejemplo a seguir para todas las demás mujeres de Colombia y quien abrió para sus congéneres las puertas de un universo hasta ese momento, los años 40, restringido, la academia, y específicamente en las áreas históricamente masculinas como las de la ingeniería. Su historia de vida se resume en lo que dice Débora, su hija. En este momento, mi mamá diría que las mujeres podemos hacer absolutamente todo. No hay nada que tengamos vetado porque nosotras contamos con la capacidad intelectual y física para hacer lo que nos propongamos. El próximo sábado, nuestro programa de encuentros pedagógicos será dedicado a la mujer colombiana, con ocasión del homenaje a Apolonia o Policarpa Salabarrieta, la misma Pola, la mujer que inspira este espacio radial. Nos encontramos en vivo la próxima semana. Y recuerden que ahora podemos ampliar los espacios de diálogo por medio del correo electrónico rincondeapolonia@gmail.com, del Twitter @rincón de mayúscula Apolonia y en Facebook con el perfil Rincón de Apolonia. Agradezco la acogida de este rincón y la difusión de esta experiencia en diferentes espacios. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia. Siendo las 8:38, entonces nos acercamos al otro tema que nos tiene aquí Andresito Cubides.
No, pues es que estoy de plácemes. Es que salga Lula da Silva de la cárcel. Es porque no es que se lo regalen, es que se lo merece, porque Lula no le han podido comprobar su culpabilidad, siempre ha sido inocente. Siempre. El único que ha cumplido ser el representante de los pobres y de los trabajadores en Brasil y haber logrado colocar al país en la punta del desarrollo económico de Sudamérica Social. y del mundo. Y por esa razón lo acusaron y lo metieron a la cárcel para subir a Bolsonaro, que es un representante del machismo de la derecha, se revuelca en su propio veneno, que es que Lula es un tipo peligroso y que no se le pueden dar balas porque va a comenzar a disparar. Pareciera que estuviera hablando de su propio carácter porque Bolsonaro tipo de extremísima derecha que tiene muchas culpas en sí, que la justicia le tiene que caer algún día. Me alegra por Lula da Silva, que ojalá le quede ese camino libre para volver a dirigir el país. Listo. Bueno, entonces, de verdad alegrarnos porque sinceramente fueron 580 días, según lo reporta el diario El Espectador, que este grupo tuvo a Lula da Silva en prisión, pagando por algo que sinceramente no cometió. Y hay que ver que mucha gente, muchos colombianos, te comento, muy cercanos a todos nosotros, estuvieron en Brasil y se dieron cuenta que los servicios públicos de allá, mucho mejor en zonas apartadas. O sea, Alejadas el totalmente. agua, se abre la llave y llega el agua, Te voy a cosa que poner- muchas veces no pasa en nuestro país. Te voy a poner un ejemplo en contexto aquí en nuestro país. El Marcelo caso de Torres. Marcelo Torres, secretario del Partido del Trabajo de Colombia, quien fue alcalde de Magangué, en ese territorio de La Gata, que lo liberó, Marcelo colocó en la vía del desarrollo de Magangué, y ese fue su gran pecado. Y entonces toda esa mafia allá hicieron un concierto contra Marcelo Torres. Yo en Marcelo Torres está detenido. Se retrocedieron y hubo un avance en términos de la democracia y de los sectores alternativos en el país, principalmente por parte de los jóvenes, quienes le decimos y seguimos insistiendo en que defendemos la paz y en que queremos un gobierno y gobiernos alternativos que propendan por políticas avanzadas, que se inclinan hacia la defensa de los derechos de la ciudadanía, hacia la educación pública, hacia los derechos básicos de la población. Y entonces, pues también vamos a comentar el tema de esta semana, que es en relación, uno, a la renuncia del ministro de Guerra, ministro Botero, quien pues sale por ocultar un doloroso hecho que se desarrolló a finales de agosto con el asesinato y el bombardeo a cerca de 8 niños en el Caquetá. Y pues, digamos, celebramos eso, pero decimos, el gobierno tiene que avanzar también en reformar la cúpula militar y digamos, hacer un cambio en la doctrina militar que se ha venido manejando, porque lo que se evidencia es una vulneración a los derechos humanos, una vulneración absoluta al adecuado desarrollo del ejercicio militar. No por nada, hace algunos meses también el ministro Botero tuvo un intento de salir del cargo por parte del Congreso de la República, porque también un coronel, un alto funcionario de la cúpula, que hoy es comandante de las Fuerzas Armadas, pues dio la orden de que bajara el nivel de racionalidad a la hora de aplicar los ejercicios militares, las operaciones. Del 80 bajarlas al 60%, bajando la inteligencia, bajando las razones objetivas y las formas adecuadas de hacer las operaciones militares, vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por esa parte, listo. Y por supuesto, entonces, estamos convocando decididamente el paro del 21 de noviembre, ese gran paro, esa gran movilización social que va a haber ese día en contra del paquetazo neoliberal de Duque, que avanza en la vulneración de los derechos de los ciudadanos, de los jóvenes,
no es casualidad que la NIF, que los grandes amigos de este gobierno, los bancarios, los del sector financiero, hayan propuesto que se pague solamente a los jóvenes un mísero 75% del salario, vulnerando nuestros derechos, y que se esté proponiendo también una reforma laboral donde se paga por horas. Se quiere flexibilizar la jornada laboral, se quieren flexibilizar las condiciones laborales, y en ese sentido pues rechazamos absolutamente eso, rechazamos la reforma pensional que quiere acabar con los fondos, con el fondo público de pensiones, y quiere fortalecer a los grandes chulos financieros, como dice Miguel Pardo, los fondos privados de pensiones, atacando y terminando por todas la posibilidad y el derecho de pensionarse de los jóvenes, porque vemos que no habrá posibilidad en el futuro de pensionarnos de nuestros padres y de los adultos que en este momento están desarrollando su trabajo. Entonces convocamos, le exigimos al presidente que cumpla los acuerdos con el movimiento universitario. No es casualidad tampoco que en estos momentos la Universidad Distrital esté en paro, porque pues viene afrontando una crisis de corrupción, y los estudiantes y los jóvenes y los maestros estamos exigiendo que se resuelva ese tema también, que deje de haber tanta represión contra el movimiento estudiantil, el movimiento social, que se respete la vida de los derechos de los líderes sociales, que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, y pues que se avance en una política social integral donde se solucionen los verdaderos conflictos sociales del país. Carlos ha dicho algo importante, así, que los jóvenes tengan calidad de vida en un país tan rico como este, en un país que sencillamente debería abocarse en proteger al campesino, a la producción agrícola, y a que podamos seguir llevando a la mesa una buena comida, y de comida de calidad, no necesariamente toda importada, no necesariamente la gente, digámoslo así, viniéndose a la ciudad, ¿a qué? Yo pienso que a fortalecer el campo, a todos esos grupos que han decidido no a la guerra, sí a la vida. Por todas esas personas que a las 5 de la tarde en un pueblo, cualquiera, del Caquetá, del Casanare, del Bichada, del Guainía, de Antioquia, pueda salir a tomarse un tinto, a estar tranquilo. Yo pienso que eso es lo que le están pidiendo a Iván Duque y a todo su grupo élite que gobiernan, pensando en que la bala, en que los gases lacrimógenos son la solución a todos los conflictos, en que se abre una llave y no se tiene agua, en que no se tiene un buen servicio de aseo, un buen servicio de basuras, de reciclar, donde la educación y la salud están de cenicientas, porque no hay una camilla, no hay el medicamento, no se aplica la posibilidad de ir a un especialista, ni siquiera el endodoncista tiene agenda, habiendo tenido como, digámoslo así, como precepto que no hay recursos, no hay nómina, no hay nada, siempre será la respuesta. No sé si Luis Alberto tendrá algo más que decir a todo este sistema que nos ha sometido el gobierno de Iván Duque y sus ministros en una serie de mentiras en la que hoy el mismo Guillermo Botero ha decidido renunciar por las inconsistencias, que ha presentado. Es mentiroso que un cojo le dicen las abuelitas a uno, ¿cierto? Exactamente. Sí. No solamente eso, sino también la problemática que se nos ha venido dando en las últimas semanas frente al asesinato de líderes, lo que viene sucediendo en el Cauca. El Cauca también ha sido un problema gravísimo para nosotros, sobre todo con la población indígena, con los grandes líderes que han querido volver a recuperar sus territorios, sus tierras, después de la desmovilización de la FARC, perdón. Frente al problema de lo que está sucediendo con el ministro de Guerra, pues aplaudimos también el que haya renunciado y que se siga el proceso debido frente a la problemática social que estamos pasando en este momento en Colombia. Bueno, vamos a ver del ambiente de los trabajadores. Tenemos a Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria
que se va a referir a qué es lo que pasa con los trabajadores y cómo está esto para el 21 de noviembre. Buenos días, Fabio. Al paro ya convocado por las centrales obreras, la CUT, la CTC y la CGT, más una serie de organizaciones sociales como la Cumbre Agraria, ONIC, el CRIT, las organizaciones de los estudiantes universitarios, más inclusive muchas juntas de acción comunal. Adicional a esto se agregan ahora una serie de personalidades del mundo democrático del país que han estado supremamente indignados y molestos con lo que ha sucedido alrededor del tema de la renuncia del ministro de Defensa. La gota que rebosó la copa, evidentemente está determinada por el asesinato de 7 menores de edad en un bombardeo realizado el 30 de agosto pasado, y que estuvo 2 meses durmiendo el sueño del justo sin ninguna información. Ahí sí, como se dice, tapando. Hay indignación por esa circunstancia y hay indignación porque el presidente de la República, en vez de obviamente sentirse molesto por esa circunstancia, pero adicionalmente de ser solidario con las madres y los familiares de las menores de edad, ha salido a celebrar un presunto homenaje al recién renunciado ministro de Defensa, y lo ha elevado pues como uno de los grandes patriotas del país. Definitivamente el gobierno de Duque también se coloca entonces en la misma circunstancia del Ministerio de Defensa, y esto ha hecho que evidentemente la indignación en el país crezca, y por tal motivo hayan cada vez más sectores muy amplios que se ligan a esta movilización nacional del próximo paro del 21 de noviembre. Pero adicionalmente, y por si fuera poco, el Centro Democrático ha enviado un documento, un comunicado a la opinión pública, leído por el propio senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, en cuyo documento evidentemente también causa indignación, puesto que los convocantes del paro hemos sido declarados prácticamente testaferros de algún sector mundial, extranjero. Somos tildados de anarquistas, somos tildados de violentos, es decir, al viejo estilo de la época del gobierno de Uribe, en el cual todos éramos o guerrilleros, terroristas, etcétera, cosa que evidentemente nuevamente molesta, y por eso también otros sectores de la vida democrática del país han expresado su descontento general por esta actitud que toma el presidente Uribe de descalificar a los convocantes del paro y estigmatizarlos de esa manera, pues obviamente muy delicada y muy peligrosa en la actual situación del país. Es decir, llama a la represión abierta contra la movilización y el paro del día 21 de noviembre. Esto nos debe llamar a todos los trabajadores, a los maestras y maestros, a todos los que nos escuchan en encuentros pedagógicos, a reforzar nuestras acciones para que ese día 21 de noviembre, así como lo han hecho nuestros hermanos ecuatorianos y chilenos, hagamos una fuerte movilización que evidentemente muestre el descontento, la inconformidad y la indignación que hoy hay en el país por un gobierno que evidentemente no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo, puesto que se ve es un absoluto vacío de actividades y acciones verdaderamente atinentes. A lo único que se atina el presidente Duque es a recibir y aceptar todas las propuestas y ponerlas evidentemente a andar de todo lo que le dicen los gremios económicos, el Consejo Gremial Nacional. Ahí está tratando nuevamente de hacer aprobar una reforma tributaria que evidentemente fue declarada inexequible porque no lo trataron como era, pero que evidentemente no desarrolló ninguna de las actividades con las cuales fue motivada para hacerlo. Dijeron que iba inmediatamente a generar un gran crecimiento económico y que iba a disminuir profundamente el desempleo. Hasta ahora habrán muchas ganancias para la plutocracia extranjera y nacional, pero el desempleo ha venido creciendo. Por tal motivo, no es cierto que las exenciones tributarias
para los adinerados del país generen empleo. Eso no es cierto y por eso es otra motivación para que estemos presentes en el paro nacional del 21 de noviembre. A esto hay que sumar que un grupo de taxistas muy importante va a hacer el próximo martes una asamblea en el Campín aquí en Bogotá para tomar una decisión respecto a su vinculación al paro del 21 de noviembre. Es decir, crece la audiencia, producto obviamente de la creciente inconformidad de un gobierno que evidentemente no gobierna para la inmensa mayoría de los colombianos, sino para un reducido grupo adinerado y enriquecido como es el gran empresariado nacional y multinacional en Colombia. Bueno, muchas gracias, Fabio. No, indudablemente ese comentario que hace Fabio referente a la criminalización de la protesta, pues es el carácter de este gobierno Uribe Duque, en el cual los trabajadores y la población que ose levantar a exigir sus derechos son señalados de guerrilleros. Señalaban al comienzo pues que no es lo mismo tener un ministro de defensa civil a un ministro de defensa militar. Aquí lo que demostró Duque es que se apertrechó para luchar contra el pueblo colombiano y para aplacar todo levantamiento de la población que exija sus derechos. A los jóvenes, lo dije en mi intervención de hace 8 días, llegando a las 100 en la movilización pacífica de los estudiantes, pues Peñalosa los atacó con el SMAT. Y cuando hacemos un recorrido por todo el país, siempre vemos cómo se ataca a la población colombiana con el ejército o con la policía. Aquí no hay esos derechos. La paz, lo que tiene que perseverar en este país es por la libertad y por los derechos civiles y democráticos. De esa manera es que podemos nosotros aspirar a unas transiciones de gobiernos, pero pacíficas, civiles y democráticas, pacíficas para preservar la vida de todos los colombianos, que es todo lo contrario que hace este gobierno. Pero no cualquier vida, sino calidad de vida. Es que siempre es por eso, por la calidad de vida, porque es que estos gobiernos no entienden que hay que disfrutar de un país que tiene tanta riqueza, pero que no la estamos disfrutando porque solo le metemos bala. Así es. Pues debido a eso, Clemencia, también se ve la problemática en los campos. Como entramos otra vez en un proceso de violencia sobre persecución del Estado, del gobierno hacia el pueblo colombiano, pues igualmente se está mirando el atropello total frente a las personas que viven en los campos. Que además son completamente desconocidos, donde no hay un salario mínimo, donde la gente trabaja al destajo, donde no hay seguridad social, donde no hay servicio médico, donde no llega la educación, donde tampoco tienen servicios públicos. Y eso es una aspiración bellísima, que es que con el proceso de paz la gente pueda regresar al campo y poder desarrollar todos esos territorios agrícolas y ganaderos, pero al servicio de la población, no al servicio de los latifundistas y esos grandes cultivadores que son monopolistas de la riqueza nacional. Vamos a un intermedio de la emisora, ya regresamos. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. En Encuentros Pedagógicos, El informe distrital, por Andrés Cubides Rodríguez. Bueno, ya siendo las 9:04, vamos a solicitarle a Andrés
¿Qué sucedió esta semana con todas esas reuniones en Suba, por ejemplo, en la Biblioteca Francisco José de Caldas? Cuéntanos, Andresito, de primera mano, lo tenemos aquí. Qué fortuna. Gracias. Sí, Doris Clemencia, esta semana la Junta Directiva de la ADE realizó los comités sindicales locales de la ADE en las 19 localidades. Nos quedó pendiente Sumapaz, que por obvias razones geográficas y por la ubicación tan lejana de los docentes no lo hemos podido realizar, pues estamos pendientes de hacerlo. Definitivamente las hicimos y nuestro informe se fundamentó en la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras que se realizó la semana anterior aquí en Bogotá, que giró alrededor de la participación de todo el magisterio colombiano en la convocatoria del paro del 21 de noviembre. Es decir, allá hubo un voto unánime para que todo el magisterio, los 350.000 trabajadores a nivel nacional, participemos de manera activa. Y en Bogotá lo vamos a hacer a partir de las 9 de la mañana, nos vamos a concentrar en el Parque Nacional y nos vamos a desplazar hasta la Plaza de Bolívar para permanecer allí el mayor tiempo, porque allí es donde está el Congreso. Y a ese Congreso es al que nosotros tenemos que presionar para que esa propuesta reformista lesiva del gobierno y de sus ministros no se realice. Sobre todo en estas épocas tan complicadas, donde también se está negociando el salario mínimo, se comienza a negociar el salario mínimo, donde por segunda vez Carrasquilla pasa una reforma fiscal. Eso no era la ley de financiamiento, ellos le han puesto una máscara, de hecho adelantaron ellos en la fiesta de disfraces, lo volvió a pasar tal y cual, pero esa es una medida muy lesiva que únicamente favorece a los grandes empresarios, a los inversionistas extranjeros, que los exime de derechos, y le recarga todo eso, la carga fiscal a los trabajadores. A los trabajadores. Y a los desempleados, porque cuando nosotros compramos una colombina, una galleta, un dulce, pues ahí estamos pagando un IVA, y eso va a las arcas del gobierno, es decir, aquí no se escapa nadie del tributo hacia el Estado. Por esa razón, pues nosotros nos confirmamos en la Junta Nacional, llevamos el mensaje de la Junta Directiva de la ADE y votamos también que participamos de manera efectiva, y ese fue el informe inicial en todos estos comités sindicales, y además tratamos de problemas locales. En los informes de los colegios ya comenzamos a percibir la problemática de los finales de año, donde comienzan a sobrar los profesores, ¿sí? ¿Y cuáles son las razones? Que porque en los colegios decidieron cambiar el proyecto, el perfil del docente, entonces ya ese perfil de ese maestro ya no sirve y entonces se lo entregan a la Secretaría de Educación. Aquí hay que mirar los debidos procesos. Eso no se puede hacer de manera autocrática, eso debe ser una discusión como profesionales que somos de la pedagogía, en los análisis profundos que se hacen en las instituciones educativas, las conveniencias de los cambios de los planes de asignaturas, de esas asignaturas, de las intensidades horarias, y una vez sopesado eso, con todo el profesionalismo y con las necesidades de las comunidades educativas, pues se toma la decisión del cambio, bien, pero no puede obedecer a una decisión personal, en la cual incluso cabía la duda de si es motivado por persecución, por quitarse de encima a una maestra o un maestro. Eso hay que revisarlo bien, y estos maestros tienen que, cuando son entregados a la Secretaría, tienen que ir acompañados del acta del Consejo Académico y del Consejo Directivo donde se definieron esos cambios, porque eso también obedecen a los cambios de los proyectos educativos institucionales, sí, que tienen que ser en corresponsabilidad con lo que determina la Ley General de Educación y el artículo 15 del decreto 1860, que dice que tiene que consultarse a la comunidad educativa, a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, que tiene que ser discutido en el Consejo Académico y que tiene que ser discutido y aprobado en el Consejo Directivo. Tampoco puede ser impuesto desde afuera. Bien, entonces eso es. Y además yo debo recordar una cosa, uno de los acuerdos de FECODE es el acuerdo número 7. El acuerdo número 7 dice que mientras se discuten los parámetros que se llaman las relaciones técnicas, te pusieron un nombre extrañísimo, ¿sí? Ninguna planta de ninguna institución educativa en el país se puede reducir.
Tomémoslo como un precepto que se debe cumplir y que podemos sacar públicamente a los rectores y a las rectoras, ¿sí? Y a los gobiernos escolares. No se puede reducir porque eso no se ha terminado de discutir con el gobierno nacional. Recuerdo que cuando se acuerdan los pliegos de peticiones, no es necesario que le digan que ley, que decreto, nada de eso. Simplemente tienen fuerza de ley los acuerdos que se realicen entre los trabajadores y el gobierno nacional. Y por esa razón le podemos decir a los rectores y a las rectoras que eso tiene fuerza de ley y que es de obligado cumplimiento, o si no están violando la ley. Entonces, para estos momentos tan complicados, a los compañeros provisionales, mire, con esta administración de Peñalosa muy difícil, 4 años y no pudimos discutir un pliego de peticiones, en el último no aprobamos ni un punto ni una coma, y a estas alturas de la vida, la situación de los compañeros provisionales, que además su vinculación laboral es indigna, sí, porque ahorita se les acaba el contrato y van a quedar en diciembre y en enero, no tienen para comprarle los juguetes a los niños. Para ellos es una Navidad triste, ¿sí? Entonces, además de eso, no tienen seguro de trabajo para el año entrante. ¿Qué necesitamos sentarnos con esta Secretaría de Educación? Además, como ya se van a alargar, entonces van a dejar todo esto botado. Y nosotros necesitamos reunirnos con la Alcaldía de Bogotá, con la Secretaria de Educación, con Claudia Puentes, que de educación no sabe nada. Pero no hay compromiso de trabajo. Discutir este tema tan importante de los compañeros provisionales y poderle asegurar el trabajo del año entrante, ¿sí? Poder terminar el año al menos con la seguridad de que va a continuar el año entrante. Y no vamos a permitir tampoco el cambiazo, que llegó un docente provisional a reemplazar a otro provisional. Por eso estuvimos manejando una situación de un colegio. Le hago una pregunta, Andrés. Precisamente en muchos de los colegios del año pasado, este año, los provisionales sí los cambiaron, profesores que llevaban 2 y 3 años y mandaron a otro. En este momento la pregunta para Andrés es, ¿los provisionales que están en los colegios continúan en su establecimiento o hay cambios? El compromiso que tenemos con la administración es que no puede haber cambio de provisional por provisional. Ese es un acuerdo, pero si lo rompe la administración, por esa razón necesitamos que se reporte a la ADE, con los teléfonos de la ADE o por los correos electrónicos, los casos en los cuales se detecta esta anomalía, ¿sí? Y otra de las cosas, resulta que esta Secretaría también está incumpliendo un acuerdo que se hizo con la Junta Directiva, y es que cuando la planta provisional es de carácter indefinido, se quede en Bogotá, y únicamente lo que tienen que hacer es que ese provisional le cambian el nombramiento por provisional indefinido, pero que no se la entreguen al Ministerio de Educación Nacional. Es que el Ministerio tiene lo que se denomina el Banco de la Excelencia, que el Banco de la Excelencia le exige el doctorado y el postdoctorado para que se inscriba, y entonces le dan un cargo provisional. Lo que estamos mirando aquí es la conversión de las plantas de oficiales del magisterio en plantas provisionales, porque además, maestro que fallece, maestro que se retira, maestro que renuncia, incapacitados, no son reemplazados, ¿sí? No. Entonces se las dejan en provisionalidades. Y es una plataforma que nunca está activa, es una plataforma bloqueada. La gente, uno le dice, mira, soy licenciado, no, hay niños abandonados a su libre albedrío porque no hay profesor, lo que digo, está incapacitado, y resulta que no nombran porque la plataforma está bloqueada, no aceptan el face to face allá en la secretaría, como antiguamente decían, no, mire mi hoja de vida, mire esta orden, fírmela, vaya preséntese a la coordinación, vaya preséntese a la rectoría. Está necesitando el profesor de historia, el profesor de sociales, el profesor de biología. No, ya no, la secretaría no admite nada. Y además en los informes que recibimos esta semana, notamos cómo el incumplimiento de la Secretaría de Educación fue muy protuberante respecto de que no envió los reemplazos cuando hay incapacidades, entonces no los envió, la mayoría de los casos, y los otros los envió tarde, entonces ya faltando 1 o 2 días para terminarse la incapacidad. Entonces a quienes perjudican a los niños y a los profesores, y a algunos coordinadores que se comprometen, digámoslo así, a cubrir, porque bueno, ¿y qué hacemos con estos chicos? Bueno, organicémoslos el acompañamiento, pero genera mucho estrés. Lo que era obligación de la Secretaría de Educación se lo descargaron a los maestros que se quedan en las instituciones educativas, porque tienen que responder. A esto también le decimos a los profesores
Cada vez que eso suceda, el rector, que es, ojo, la autoridad inmediata, ¿sí?, de los maestros, tiene que darle por escrito, que le diga, profesor, reemplace al profesor tal. Acompañe tal grupo. Porque él es no, es que él es el único que maneja el horario. Y además él tendría que pagar las horas extras. ¿Sí? Por esa razón tiene que ser por escrito, porque uno no tiene por qué estar reemplazando lo que es deber de la Secretaría de Educación. La otra situación que tenemos es el problema de salud, que también nos obliga a salir, porque resulta que está lo del holding. Entonces el holding, que va a unificar 18 empresas financieras y aseguradoras del Estado, esas empresas las van a convertir en una sola. Y lo que percibimos es que van a unificarlas para ser administradas en un solo equipo, pero en un gobierno neoliberal como eso, como decía, alguien decía, de eso tan bueno no regalan, ¿sí? Entonces, aquí lo que uno percibe menos es que agendas, aquí lo que uno percibe desorden. que aquí hay unos financieros que están tras los dineros de los trabajadores y las platas del Estado, el presupuesto del Estado. Entonces van a unificar todas esas empresas. Mire, el primer efecto nocivo es que van a despedir a cerca de 20.000 trabajadores del Estado, entre propiedad y provisionales. Entonces, una masacre laboral de entrada. Y segundo, que eso, un gobierno neoliberal lo que va a dejar es que eso quede en manos de administradores privados. Ahora, para nosotros como magisterio, lo señalo de manera directa y clara. En esos 18 empresas del Estado está entonces la que nos administra el Fondo de Prestaciones del Magisterio, ¿sí? La fiduprevisora. Y a estas otras empresas las trastean. Ese yo creo que es el nombre preciso. Las trastean con sus presupuestos y con los capitales que manejan. Ese dinero. Entonces, cuando trastean a la fiduprevisora, van a irse con los platas que son las de pensiones y las de las cesantías de los 350.000 trabajadores de la educación oficial. Lo que sucede en Chile. Sí, es una cosa parecida, es que Chile fue el primer laboratorio efectivo del neoliberalismo, pero ya demostró su crisis. Y entonces, ahí nos van a tratar de disolver el fondo de prestaciones del magisterio. Nosotros venimos señalando que mientras el dinero esté en recaudo del Estado, bien, pero cuando pase a manos privadas, complicadísimo, ¿sí? Dificilísimo. De salud, también voy a manifestar el problema que se tiene con... nosotros tenemos un plan que se llama lo de salud y seguridad en el trabajo. Eso es muy laxo la atención que tiene el Estado respecto de esto con el magisterio. Por esa razón la fiduprevisora contrató una empresa que se llama Gerisim, que es un contrato de 65.000 millones de pesos, y Gerisim es una empresa que está especializada en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué va a trabajar Gerisim? Gerisim va a trabajar, por ejemplo, los exámenes de ingreso y egreso de los trabajadores, importantísimo. Saber uno cómo entra y cómo sale de su trabajo. Va a tratar los exámenes periódicos anuales, que también es bueno que todos los trabajadores les hagan un examen anual preventivo. Tiene que estudiar los puestos de trabajo. ¿Cómo están las condiciones en las instituciones educativas, en los salones de clase, en los patios, en todos esos espacios en los cuales vivimos todos los días? Tiene que trabajar los análisis y los exámenes de las post-incapacidades. Es una gama tiene que estudiar los orígenes de las enfermedades laborales. Casi nada, ¿no? Pero resulta que ese contrato no va a abarcar sino únicamente a 3.000 trabajadores. ¿Qué pasa? Deja a los otros 347.000 trabajadores por fuera, los otros no los protege para nada. Entonces, si es por eso, el Estado tiene que contratar una empresa capaz y suficiente para que pueda atender a los 350.000 trabajadores. Esto es una falla grandísima. ¿A qué llamo yo? A que los COPAS en los colegios, que ahorita vamos a llegar al comienzo del año, esos equipos de comités paritarios para la seguridad y la salud en el trabajo sean efectivos en las instituciones educativas y analicen los ambientes laborales que pervierten la salud del magisterio y que se convierten en riesgos, de los cuales ya comenzamos a tener estadísticas supremamente importantes que nos muestran cómo la salud del magisterio se ve afectada por diferentes tipos de razones de enfermedades que son laborales, que tienen origen laboral
y tenemos instituciones con altos índices de incapacidades que es necesario sentarse uno a analizar incluso con la Secretaría de Educación y con el prestador con Servisalud. Eso también se está mirando en uno de los acuerdos de FECODE, en el acuerdo número 9, que es un grupo que funciona a nivel nacional, que es el de gestión de la prestación del servicio de salud, en el cual participan FECODE, que fue quien negoció con el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional, la Procuraduría Delegada para la Salud, la Auditoría DIG, en nuestro caso Servisalud. Exigimos también que estuvieran representantes de las secretarías de educación de los departamentos de la región 10, que son Cundinamarca, Territorios Nacionales y Bogotá, y los secretarios de salud de los respectivos sindicatos. Pues allí se entregaron las quejas que se recogieron con los maestros, se recogieron otros casos irresolutos, y estamos pendientes que ahorita en noviembre hagamos una reunión nacional de todas las regiones, de las 10 regiones del país, y con todos los secretarios de salud en esa reunión nacional para hacer un balance nacional de cómo van los compromisos que se van generando en cada una de las reuniones. Entonces, estamos muy pendientes porque el sistema de salud para nosotros sigue siendo complicado. Todavía tenemos las cirugías demoradas, esos procesos completamente complicados, mucha tramitología, ¿sí? Todavía tenemos las citas en el tiempo alejadas, las dificultades para conseguir las citas con los especialistas. Entonces, eso es lo que nosotros les dimos. La próxima semana tenemos reunión con Servisalud. Nosotros como Junta Directiva nos reunimos con carácter mensual y estamos pendientes de presentar el balance de esa reunión y los compromisos que se generan a partir de esa reunión. ¿Bien? Bueno, es muy triste de todas maneras, pero toca seguir trabajando y no pensar que el 21, no, ya se acabó el año, no. Esto sigue su trabajo, el día a día, el compromiso día a día para defender nuestros derechos de salud, nuestros derechos laborales y poder tener por lo menos la agenda. Que no nos digan que no, ya no hay agenda, o que ni siquiera contesten el teléfono cuando se solicita la cita. Ahora nos está esperando Yesid García. Vamos a primero una pausa, siendo las 9:22, y volvemos. Ya estamos en las 9:29 minutos. Vamos con nuestro querido Yesid García, quien está en llamada. Sí, Yesid, buenos días. Yesid, buenos días. Todo el equipo, muy buenos días a las maestras y maestros que escuchan encuentros pedagógicos. Bueno, Yesid, esta semana muy agitada. ¿Qué comentarios tienes a todos esos hechos que sucedieron? No, yo creo que la semana está asignada por algo que se veía venir, que es fruto de una serie de hechos previos, que es la renuncia del ministro de Defensa. Este señor es un señor con una respetable profesión, la de comerciante, la de tendero, la de representar a los comerciantes, pero nunca tuvo las calidades para ser un ministro de Estado en una cartera como la de Defensa. Él llegó planteando que había que recortar la protesta social, reglamentarla, limitarla en una actitud abiertamente antidemocrática. Posteriormente son noticia sus metidas de pata, sus comentarios, como decir que la ropa en Puerto Carreño se la robaban no por la inseguridad, sino por tenderla en los patios de las casas, criterios totalmente absurdos. Y luego vienen los hechos más graves, el asesinato de Dimar Torres por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, que él pretende excusar diciendo que Dimar Torres fue muerto en un forcejeo, o el asesinato de miembros de la FARC reinsertados en los espacios especiales que han sido fruto del acuerdo de paz, o decir que el guarda indígena trompetero fue muerto en combate cuando Medicina Legal dice que le dieron tiros por la espalda. Y lo último, pues, este bombardeo, donde sabiendo que había niños, se procede sin ningún miramiento y hay 8 menores de edad
que estaban contra su voluntad, reclutados por la guerrilla, acción que también condenamos, fueron muertos en ese bombardeo. Creo que este señor debía haber renunciado hace mucho rato. Lo que pasa es que Duque y el uribismo pretenden llevar sus cuadros hasta el final y el pueblo colombiano no está dispuesto a aguantarse más. Yo creo que la moción de censura del ministro de Defensa sigue la del ministro de Relaciones Exteriores. Este señor es un facho que nos acaba de meter en dos osos internacionales. El primero, un informe de las Naciones Unidas mentiroso, lleno de errores, con fotografías que no correspondían, y ahora votar al lado de Bolsonaro, al lado de los Estados Unidos, de Israel y de Ucrania, dándole la espalda a la petición de levantamiento de ese bárbaro y brutal bloqueo económico, comercial y financiero sobre Cuba. Cuba es una nación latinoamericana que 187 países del mundo le reclaman a los Estados Unidos que levanten el bloqueo, y Colombia es uno de los 5 que no se opone al bloqueo a Cuba. Y esto es inaudito, esto es un retroceso en las relaciones internacionales civilizadas que siempre ha llevado Colombia, aún en sus peores gobiernos. Sí, son una serie de inconsistencias realmente que uno dice no hay razón de ser, y estas inconsistencias son las que han permitido que cada día todas las personas sientan que deben reclamar ante todos estos hechos que no tienen precedente, porque lo que tú dices es cierto, en vez de avanzar estamos retrocediendo, sobre todo a un país que prestó todo un tiempo y un espacio para unos diálogos que permitieron que mucha gente en Colombia no muriera, porque le dimos ese espacio para el sí a la vida en esa época de acuerdos y de tregua. Entonces yo pienso que es como ser desagradecido de realmente lo que tú comentas, ser desagradecido con un país que nos ha dado la mano en momentos que los necesitamos. Sí, pero lo único que estamos avanzando es en la lucha social. Así es. Vamos para el paro el 21 de noviembre. Vamos a un gigantesco paro nacional obrero, de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de derechos humanos, para protestar contra uno de los peores gobiernos de la historia de Colombia, el gobierno de Duque. Así es, y ahora salen a decir que es que esta pelea está citada con mentiras, cuando... Ojo, imagínense. la pelea está citada con verdades, quieren hacer reforma laboral, reforma pensional, quieren bajar el salario a los jóvenes, todo eso es cierto, eso no es mentira, esa es la política del gobierno de Duque. Hacer contratos por horas extras, por horas, y no asumir, digamos así, un contrato que permita una calidad de vida, que es lo que siempre estamos diciendo, ¿no? No perder ese tope de calidad de vida. No sé si hay otra, aquí nos comenta un momento muy doloroso del grupo, Carlitos. Sí, Jessy, sabemos que en estos momentos estás en la funeraria acompañando a una compañera en un momento doloroso. Estoy acompañando a la compañera Claudia Patricia Romero. A ella desafortunadamente le falleció su papá, amigo de los maestros, amigo del partido. Estamos aquí con muchos compañeros y con Claudia Patricia, listos para las honras fúnebres. Bueno, para ella, entonces, desde aquí, desde este espacio, un caluroso saludo, mucha fortaleza en estos momentos que son de despedidas y que son de la vida. Son momentos... Bueno, muy amables. Sí, señor. Un abrazo grande a las maestras y maestros de Bogotá. Bueno, lo mismo a ti y a Claudia, también un abrazo de solidaridad en este momento tan doloroso. Se lo transmitiré. Muchas gracias, Jessy, muy amable. Gracias. Bien, entonces ahora tenemos otros compromisos aquí. El mechudo del rock nos envía su aporte y su comentario. Entonces escuchemos el aporte de Andrés Ballén. Encuentro con la música.
Saludos colegas y amigos, esta entrega de Encuentro con la Música es en memoria de los al menos 8 niños masacrados por el Estado colombiano en el bombardeo recientemente acontecido en el Caguán, en el departamento del Caquetá. Lamentamos mucho la pérdida de esas vidas, pero también lamentamos la mentira del gobierno que mantuvo eso en silencio hasta que fueron puestos en evidencia en el debate de moción de censura adelantado contra el ex ministro ahora, Guillermo Botero. Es un episodio lamentable que se suma al maltrato que vienen padeciendo los menores de edad en Colombia, donde mueren de hambre, mueren por violencia intrafamiliar, por maltrato, por todo tipo de abusos. Para ellos, escuchemos un fragmento de la canción de José Luis Perales, Que canten los niños. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad, en ellos estén los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz, yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sé el cielo azul, yo para que no me sufren el mar, yo canto para los que no tienen mar, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón, yo canto para no los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar la voz, que hagan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol, canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor, yo canto para que se escuche mi voz, yo para ver si les hago pensar, yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar, que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños que viven. A pesar de la renuncia del ministro, el Estado colombiano tiene la obligación de responder por esas vidas. No es posible que tras la improvisación de las fuerzas militares, del ejército en particular, esos crímenes queden en la impunidad. Es un motivo más para mostrar la indignación y la ira en contra de este gobierno, y es un motivo más para salir a marchar el 21 de noviembre en el paro nacional. Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. En Encuentros Pedagógicos, Informe Nacional, por Miguel Ángel Pardo Romero. Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo se encuentra? Bienvenido de nuevo a nuestro programa de Renovación Magisterial. Buenos días.
días, un abrazo fraternal, me encanta escucharte que estás mucho más repuesto después de esa lucha por la vida que todos nosotros y nosotras en el equipo te admiramos y tus compañeros del Colegio Agustín Fernández. Un abrazo y un saludo a la mesa de trabajo, a Doris Clemencia, a Carlos, al compañero Andrés y por supuesto un saludo a todo el magisterio de Colombia que nos escucha a esta hora del día. Bueno, Miguelito, ¿qué nos traes para hoy de informe en esta semana tan congestionada de tanta noticia? Bueno, Doris, un abrazo también a ti y por supuesto yo creo que en primer lugar hay que mencionar que esta semana han sido bastante agitadas y por lo menos 4 hechos de los sucesos de América Latina y de Colombia. El primero, pues, como ya lo hemos registrado, la insubordinación especialmente de la juventud de América Latina, diciendo no vamos a aceptar que la propuesta de no futuro que nos está haciendo el neoliberalismo y el establecimiento del Fondo Monetario a nivel nacional, y los muchachos de Colombia y de toda América Latina que no nos den al unísono, que no nos den trato de guerra, y en Colombia no queremos su guerra, señor Uribe, y esto es muy importante. Segundo, registrar por supuesto la liberación de nuestro compañero Lula en Brasil. Esta es una voz de aliento, de esperanza y un fracaso de las fuerzas regresivas de la derecha que había entendido esta emboscada con el propósito de detener los procesos sociales. Bien la libertad de Lula, esperamos la libertad también de nuestro compañero jefe del Partido del Trabajo de Colombia, en el compañero Marcelo Torres. El tercer hecho es la renuncia del ministro de Botero, que era un ministro que ha convertido el ministerio en ministerio de guerra, objetivo la población civil, descalificar las víctimas, justificar a los victimarios y atentar permanentemente contra el proceso de paz en cambio de defenderla, que era su deber como constitucionalista, y ambientando la infiltración de las marchas estudiantiles para luego desprestigiarlas. Bien ido, señor Botero, a usted no lo tumbaron el castrochavismo, usted lo tumbó New York Times también con la declaración y con la revelación de ese informe que demostró que de manera premeditada estaban impulsando la resolución del conflicto en Colombia desde la Casa de Nariño. Y pues el cuarto hecho importante es el avance que tuvimos las fuerzas progresistas el pasado 27 de octubre. Creo que esto habrá que resaltarlo en el camino de todas las fuerzas y el resurgir de las fuerzas democráticas de América Latina y de Colombia. Andrés. Sí, diga. ¿Hello? Sí, Bueno, te estoy escuchando. Vale la pena también conversar sobre lo que procede en el caso de Bogotá. Pues nosotros desde FECODE estamos impulsando pues todo este proceso de cuáles son los planteamientos y orientaciones frente a lo que es la política educativa pública de manera progresista en las ciudades y departamentos donde se obtuvo gobierno por parte de sectores alternativos. Pero Andrés, creo que vale la pena mirar que en el caso de Bogotá lo que procede es la materialización del contenido de los acuerdos y de los pactos suscritos entre la candidata y ahora alcaldesa Claudia López y los diferentes sectores sociales. Y resalto 3 que nos parece clave. Fuimos testigos los que estamos en la mesa y en todas partes, el pacto con los trabajadores del distrito por el trabajo digno, el pacto por la defensa del medio ambiente, estuvo nuestro compañero también Camilo Julio, y el pacto con el magisterio por la defensa de una educación pública, que por supuesto compartimos con el CONSEC la consigna de una educación pública, científica, democrática. Entonces nos corresponde ahora impulsar esos procesos, esa materialización, pero creo que hay que reafirmar 2 criterios que a raíz de lo que ha acontecido estos días. Uno, que lo que vamos a hacer es que estas discusiones se hagan de manera directa, sin intermediarios, con los trabajadores, con el magisterio
y por supuesto con los que conocemos el tema. Desde el punto de vista de la organización sindical, nos corresponde reiterar que defenderemos la independencia frente a la administración, como lo hemos hecho frente a todas las administraciones, incluidas las progresistas, pero también la invitación al gobierno nuevo, electo, en este caso, que tenga como criterio a la hora de desarrollar los empalmes, la elaboración de los procesos de planes sectoriales, en este caso de educación y el nombramiento de funcionarios, que acierte en las personas, porque para nosotros es absolutamente claro que el peñalosismo va a intentar hacer abordaje del nuevo gobierno, supuestamente con argumentos técnicos, y nosotros en ese orden de ideas llamamos la atención a que estas personas que están en esos procesos sean personas claramente deslindadas con las actuaciones de Peñalosa y sus actos regresivos en todas las áreas sociales, especialmente en el tema de educación. Sí, así es, Miguel. En Bogotá, obviamente, estamos pendientes. Ya nos toca es con las reuniones de empalme, porque esta administración cierra sus 4 años sin algo efectivo, más bien fueron 4 años de total retroceso a lo que habíamos hecho en años anteriores. Entonces, estamos pendientes. Andrés, Así es, Miguel. Fueron 4 años de resistencia también, que no pudieron echar para atrás todos los avances que hemos logrado en los últimos 12 años. Pero habrá que retomarlos, como, Sí, como así tú es. bien lo dices. Así es. Sí. Bueno, sobre el 21 de noviembre, yo creo que ya está planteado, compañeros de la mesa, ya está planteado la importancia. Este es un paro que se está convirtiendo ya no en un paro nacional sindical, sino un paro general de la población. Las razones que se han planteado por parte de los compañeros ya me exoneran de insistir en ellas, pero yo quiero señalar como 2 asuntos complementarios. Uno, entender que este encuentro del próximo 21 de noviembre es un capítulo más en ese curso que hemos tenido de un año intenso por la defensa de los derechos, la democracia, la paz. Yo creo que hay que hacer un recuento de decir que la lucha sí paga. Derrotamos hace un año el proyecto de ley que quería declarar el derecho a la educación como derecho esencial, pero era simplemente para evitar que se luchara por la materialización del derecho. Fundimos el proyecto de ley 057 con el conjunto del movimiento estudiantil, por supuesto, y de todos los sectores democráticos. Ese proyecto quería contradecir el acuerdo del 2017 de aumentar los recursos y al contrario disminuir los recursos de los 1.100 municipios. Logramos derrotar el proyecto de ley contra la libertad de cátedra, también con el concurso de todos los mundos. El gobierno tuvo, con base en los paros de marzo y abril, que replegarse y firmar los acuerdos con los indígenas, los sectores sociales, el magisterio, los estatales. Le ganamos en el proceso, le logramos propinar revés en el proceso electoral del 27 de octubre y ahora fue la renuncia del señor Botero. En esta ocasión, esto hace parte de este agrupamiento que está creciendo de manera enorme y que tenemos que señalar que es evidentemente parte de ese proceso, pero que además una invitación al magisterio para que participe en el paro con mucha decisión y mucha fortaleza, porque la fortaleza, necesitamos que sea tan fuerte que le resuenen los oídos a los parlamentarios que se quedan a hacer mermelada a legislar contra el pueblo en diciembre, y que le quede claro al gobierno, con la fortaleza del paro del 21, que estamos en la disposición de reiniciar el paro, el año, con un paro general, si es absolutamente necesario. Y al señor Uribe le decimos, sí señor, aquí hay una motivación internacional de ese paro, se llama el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Ese es el causante internacional en toda América Latina y de las movilizaciones de todos los países en este momento. No es del foro de Sao Paulo, pero queremos señalar además que este es un paro por el derecho a la vida y por supuesto a la democracia y a la supervivencia del Estado social de derecho. Y finalmente, compañeros y compañeras, decirles que estamos en el proceso de las 18 comisiones de implementación de los acuerdos que el gobierno está intentando desvirtuarlos o renegociar, pero que estamos en este momento en puntos tan importantes como
el tema, obviamente, del acto legislativo sobre para aumentar los recursos, la discusión sobre la educación inclusiva, la circular sobre la directiva para fortalecer la estabilidad y el trabajo digno de los provisionales en lo que resta de este año, y que, como tú lo anunciabas, Andrés, va a haber intentonas de masacre laboral por parte de los gobiernos sectoriales, especialmente los salientes. Hemos reabierto la discusión sobre las zonas de difícil acceso, el tema de la proporcionalidad de la prima de vacaciones, todo el tema de salud que tú bien has explicado, el decreto sobre las normales, la discusión sobre la jornada laboral y el manual de funciones, todo el tema de la reparación colectiva, y por supuesto en este momento para nosotros es muy importante invitarle a los compañeros y compañeras que el próximo martes tenemos, después de mucha presión, nueva sesión de la Comisión de Implementación, FECODE, Gobierno, Ministerio, donde le vamos a exigir al gobierno respete el derecho a los ascensos y no le vamos a aceptar esas respuestas que ya empezaron a salir las reclamaciones que no corresponden a la forma sustentada y precisa con que los maestros de Colombia hicimos las reclamaciones frente al ICFES, y vamos allí a discutir que no podemos aceptar que el ICFES cuadre caja y el Ministerio a costa del prestigio y de la labor pedagógica de los maestros. Le pedimos a los compañeros que están en la situación de que sus respuestas a las reclamaciones no fueron las más acertadas por parte del ICFES, o fueron menospreciadas, subestimadas o no respondidas, que por favor nos emitan, nos registren y nos reporten el caso al correo institucional de FECODE, fecode.edu.co, para llegar con mayor argumentación a la reunión del día martes. Allí también está incluido la discusión de los provisionales y del preescolar. Sí, señor. Así es. Bueno, están considerados. Ahorita una directiva para proteger el trabajo de los compañeros provisionales, son 56.000. Estamos en esa discusión, y lo que tú planteabas de los... Listo. Sí, el compromiso entonces, sí, el 21 de noviembre, Miguelito, todo Colombia y el grupo de noviembre, todos a las calles. Sí. Así es, todos a las calles para defender ese paquetazo. Listo. Y derrotar ese paquetazo que estemos diciendo. Derrotar el paquetazo. A derrotar el paquetazo, por eso. Para derrotar el paquetazo es que nos tenemos que reunir el 21 de noviembre. Muchas gracias, Miguelito, muy amable. Miguel, muchísimas gracias. Agradecemos entonces toda la sintonía a todos los compañeros, a la mesa allá de trabajo de Kenny Zambrano y Jorgito González. Un saludo muy especial a Héctor Emilio, aquí su Nogal nos está acompañando, a Marlencita de Sábados de Antaño, y a todos los compañeros del siguiente programa que hacen que la música de antaño sea esa música clásica, efectiva para nuestros corazones, de jóvenes y de niños, que sea la que nos identifique como colombianos. Esa riqueza, digámoslo así, cultural, que florece. Un saludo al maestro Nelson y sus estrellas, que ojalá nos esté escuchando, porque tuvimos el placer de tenerlo en vivo hace 15 días. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Clemencia, Andrés, Oscar, a ustedes, a la mesa directiva, muchísimas gracias. Y no olvidar, el 21 de noviembre a las calles, a toda la comunidad. Parque Nacional, Parque Nacional. Muy bien. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.